Hola, estamos grabando aquí desde la Casa de los Perros. Este museo y estructura es emblemática y es considerada un patrimonio, ya que pues está la leyenda de el Señor Jesús Flores, que cuentan que si le rezabas una novena con una veladora y terminabas, él te iba a mostrar su testamento y tú te podías quedar con la casa que pues obviamente pasó a ser pues, del gobierno y ahora es un museo y fue inaugurada el 11 de agosto de 1994. Hola, buenas tardes, soy Daniela y vamos a estar aquí, que estamos en el Museo de Periodismo. Voy a estarles hablando sobre una noticia que está actualmente moviendo la literatura de Jalisco y más que nada los estudiantes que representamos el factor escritor. Va a haber una convocatoria, bueno, la Secretaría de Cultura va a lanzar una convocatoria a la maleta de Hemingway para la publicación de obras literarias. La Feria Internacional del Libro del 2025 se va a realizar el 29 de noviembre de este año hasta el 7 de diciembre. Barcelona va a ser el invitado especial y será la ciudad invitada, según la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La maleta de Hemingway, la convocatoria va a seleccionar 10 escritos literarios y esos van a ser publicados en la FIL con 500 ejemplares cada una y la publicación será de la Secretaría de Jalisco. Okay. Se espera que en primavera haya un remate de libros a precios muy accesibles para tener la literatura a mano de todas las personas, de todas las clases sociales. La FIL de este año tendrá invitados autores especiales como Joaquín Sabina, que es el que canta, el cantante, cantautor, que es uno de los más reconocidos invitados que va a venir. Va a haber premios como el Premio FIL a la Literatura de las Lenguas Romances, que va a abrir su convocatoria este año, todavía no dicen el mes, pero este año van a abrir la convocatoria. Y esas son las noticias más como importantes acerca de la literatura este año en Jalisco. Y acerca de la presentación del libro que les recomendamos mi compañera y yo para finalizar. Será el libro de la estatua del autor Günter Grass. Este microrelato está inspirado en una estatua que está en Utemburgo, se llama Uta. La estatua está basada esa estatua en la mujer la mujer que fue considerada la más bella de la Edad Media. De ahí, esa estatua fue inspiración también para la madrastra de Blancanieves de Disney. Fue adorada por el nazismo. Entonces, en este relato, Günter Grass establece una conversación con ella. Es considerado una de las novelas más esperadas de este año y pues se lo recomendamos mucho, la verdad sí está muy interesante, es algo que no esperábamos. Es como historia con ficción y es muy bueno. Sí, más que nada porque tenemos muy relacionada esa estatua por Blancanieves, que tenemos otra idea de ella, pero es algo completamente diferente. Ajá, totalmente diferente. Sí. Eso fue todo de nuestra parte. Bueno, pues primeramente te escogimos a ti porque, pues, es que le hablo de usted, porque pues es una persona que se ve que sabe de literatura, entonces, y hace muy buenas recomendaciones y nos gustan mucho sus reseñas de libros, y más las de Instagram, que son las que vemos, aparecen más seguido en nuestro Para Ti de Reels. Entonces, ¿cómo se describiría usted en pocas palabras para que lo conozcan las personas que escuchan el podcast? Ok, muy bien. Se me complica describirme en solo un par de palabras. Ajá. Pero yo creo que me describiría con la palabra curioso y crítico. Yo creo que escogería esos dos. Sí, pues justamente es un rasgo que se ve mucho en las personas que pues leen mucho. Entonces, ¿y cómo nació su pasión por los libros y la relación entre las redes sociales y los libros? Bueno, mi pasión por los libros yo creo que empezó desde muy chico, desde la infancia, porque solía mudarme mucho de ciudad. Estuve como en 8 casas distintas y casi siempre me tocaba ir a una nueva escuela con nuevos compañeros y la verdad se me complicaba socializar. Entonces empecé a llevar libros a todas partes y básicamente los libros se volvieron pues un accesorio del día a día. Muy bien. Totalmente.
siguiendo eso, ¿hubo algún momento o algo, un libro, un momento clave en tu vida que te haya hecho decidir de que, voy a empezar a hacer esto de los libros y voy a subir los videos? Así de subir videos no recuerdo específicamente, pero sí recuerdo muy bien el poder de los libros. Cuando comenzó esa pasión fue cuando leí un libro que se llamaba Los dos hemisferios de Luca. Uh-huh. No es tan popular, pero narra la historia de una madre que tiene un hijo con parálisis cerebral. Uh-huh. Y tiene que viajar a la India para atenderlo. Y yo me acuerdo que leí eso cuando tenía como 14 años y me voló la cabeza poder empatizar con una madre, porque nunca me había planteado yo ese camino de una persona. Y en ese momento entendí la belleza de los libros, de cómo te puede transportar, siempre y cuando sea un buen libro también. Ok, y bueno, ya yendo al lado de lo de subir videos, de que subías videos, ¿recuerdas cuál fue el primer video que tuvo como éxito, una reacción y te hizo pues sentir que ibas por un camino ideal en eso de la creación de los videos? La verdad no, porque no me gusta verme. O sea, honestamente no puedo volver a verlo, porque cuando lo estoy editando termino cansado de escuchar mi voz. Ajá. O sea, te lo juro, Sí. creo que todos sufrimos escuchando nuestra voz en una grabación. Uh-huh. Es como muy raro. Y al momento de editarlo, de ponerle los subtítulos, de corregirlo, yo ya no quiero volverlo a ver. O sea, ya lo vi 100 veces. Yo ya lo envié y ya está hecho. Pues sí, porque pues es que uno no se escucha como uno se escucha en su cabeza y ya luego ve el video y ya no se escucha así igual, entonces yo creo que entiendo esa parte. Bueno, pues ¿cómo decides qué libro hacer una reseña? O sea, quieres hacer un nuevo video, pero ¿cómo decides qué libro? ¿O es el que vas leyendo? Fíjate que sí, pero tampoco tomo cualquier libro que leo. Uh-huh. La verdad, la mayoría de libros no los subo, porque hay libros que sí, la historia es muy interesante, la narrativa, toda la estructura, pero realmente puedo aportar algo más de lo que el libro ya contiene. O sea, puedo agregar un punto de vista, una crítica, o simplemente el libro ya se explica por sí solo. Entonces, no me gusta hablar de libros de los cuales siento que no puedo aportar una visión extra. Okay. Y hay muchos libros, la verdad. ¿Se te ocurre un ejemplo? Casi no me gusta hablar mal de los libros, Uh-huh. pero hace poco leí uno que se llamaba El viejo y el mar. Es muy malo. Y sí lo entendí, creo que sí lo entendí, pero no logré conectar con él. O sea, entendí la resiliencia, el luchar por las cosas, pero la historia se me hizo demasiado plana. Sí, justamente yo ese libro lo leí como entrando, como en primer semestre de la prepa. Se me hizo tan aburrido, tan insoportable de leer, o sea, pues como que bueno, no le encuentro chiste. O sea, sí entendí esa parte también, justo como dices, pero no, como que, pues un libro para leer y ya. ¿Cómo diferencias tu contenido que subes en redes sociales, como de TikTok a Instagram? ¿O suele ser lo mismo? Sí, es bastante similar, es muy parecido, pero subo todavía más contenido a TikTok, uh-huh, porque la gente suele pedirme a veces que recite los poemas. Uh-huh. A mí casi no me agrada hacer eso, pero la gente dice que tengo una voz que se presta para hacerlo, y para darle gusto a la gente sí lo hago más en TikTok. Uh-huh. En Instagram sí me da un poco más de pena porque tengo más conocidos, la verdad. Sí, suele pasar. Bueno, ¿has recibido algún mensaje de algún seguidor dándote las gracias porque empezó a leer un libro de los que hiciste reseña? Sí, bastante. Eso te motiva, la verdad, uh-huh, porque también me gusta recomendar, porque es algo que a mí me gustó y es algo que quiero compartir desde el corazón. O sea, es genuino, y brindarle a otra persona la experiencia
de un libro que a ti te gustó mucho es como también compartir un pedacito de amor. Y eso me parece súper cool, recibir una foto de alguien de que, ay no, que compré este libro porque vi tu recomendación. Eso. ¿Has tenido la oportunidad de colaborar con alguna editorial o algunos autores? Sí, sí me han buscado, pero la verdad ninguna oferta hasta el momento me ha convencido porque tengo la oportunidad de rechazarlos, tengo la suerte de poder permitirme eso. En específico con las editoriales que quieren mandarte nuevas colecciones que no necesariamente son de tu agrado, no porque sean malas, sino porque no son de tu gusto y cada quien puede tener el suyo. Pero el hecho de las editoriales queriéndolo forzar y queriendo tener una respuesta positiva a obras que tú sientes que no tienen la calidad como para recomendárselo a alguien más, me parece que si puedes tener la oportunidad de no vender tu integridad, hay que aprovecharlo. Y sí me ha llegado algunas de Penguin y cosas así, pero hasta el momento no. Penguin anda con todo. Sí, la verdad. Sí, ¿qué es lo más difícil de hablar de libros en redes sociales? O sea, ¿se te ha hecho difícil o no? Lo más complicado yo creo que es encontrar una voz propia. Eso siempre ha sido parte de la visión que he querido mostrar, un punto de vista crítico, comparando obras, combinándolas. Eso es lo que a mí siempre me ha interesado, porque creo que es muy fácil decir top 3 libros de terror, top 3 libros de amor, top 3 libros si eres adolescente, top 3 libros de mujeres, top 3 libros de hombres. Creo que eso no aporta absolutamente nada. O sea, si acaso aportaría al consumismo de los libros, que también es otro tema muy grande. Sí. ¿Cómo sueles manejar las críticas en redes sociales sobre las opiniones que haces de los libros? Porque me imagino que como hay comentarios súper buenos, también hay algunos negativos. Pues sí, la verdad sí hay negativos, pero yo creo que no hay persona más crítica de mí mismo que yo mismo. Entonces, pues yo creo que todas las críticas que me lanzan yo ya las he pensado 100 veces y aún así lo he hecho. Entonces, pues lo apoyo y creo que cada quien tiene su opinión. Okay. Si pudieras entrevistar a alguien, algún autor vivo o muerto, ¿a quién sería? Esa es una pregunta muy buena, ¿eh? O sea, probablemente me gustaría Kafka, pero pienso que es una persona muy seria, entonces no creo que se abriría, la verdad. Muy reservado, Muy reservado. Demasiado. Por eso me iría con alguien un poco más abierto. Yo creo que Oscar Wilde me gusta como personalidad. Creo que es bastante soberbio, pero siempre con elegancia y estilo. Y por eso se le permite. ¿Y tú? Sí. ¿Tú quién entrevistarías? Ay, es que también pensaba en Oscar. Ay, no. Pero no sé. Vas a ver el chisme con Bram Stoker y su esposa. Que le bajó la novia. Ay, yo escogería a Albert Camus. Sí. O a Jane Austen. A Jane Austen. No sé, a Tolkien para decirle que qué pedo, porque inventaste otro lenguaje. Sí, entonces algo así. Sí, pues estaría interesante, la verdad. Sí, sería algo chistoso. ¿Tienes algún proyecto o meta futuro que nos gustaría compartir sobre lo que haces en redes? ¿O? Spoiler. Pues a mí me gustaría cada vez inclinarme más a lo cultural. Ajá. O sea, como museos. Y sí me han propuesto a veces publicar alguna obra, pero la verdad no creo que tenga ahorita algo que valga la pena. Entonces, tal vez con un poco más de experiencia, con más tiempo, igual y me animaría con un poemario, tal vez. No sé. Creo que así empiezan todos. ¿Tienes algún escrito? ¿Escribes? Sí. ¿Tienes algo ahí como para compartir? No, pero fíjate que antes escribía más y entre más he crecido, más
me cuesta escribir porque más me comparo con otros autores. Más autocrítico. Exacto, y ya tienes más conocimiento, entonces sí te da parálisis. Pero sí, sí me gusta escribir, la verdad. Justo eso nos pasa a nosotros. Y una vez fue, ¿cómo se llama el autor que fue a la universidad? Juan Pablo Villalobos. Él nos dio como consejo escribir. Escribe, y ya después le das orden y estructura cuando te llegue, porque si estás comparando y no, es que tiene que salir así, si no, no vas a hacer nada. O sea, dicen, no, al final no avanza. O sea, tú escribe. Nos quiso transmitir un mensaje de que la escritura y la lectura es algo que se disfruta. Entonces es como que, bueno, tú escríbelo, sea bueno o sea malo, va a haber alguien al que le va a gustar. Entonces, pues ya, eso es algo que se nos quedó desde el primer semestre y ya por eso todos seguimos escribiendo. ¿Por qué crees tú, como una persona de otra generación, como una persona de otra generación y como alguien que está relacionado con la lectura, por qué crees que las nuevas generaciones leen menos? Como tú dices que tu infancia fue de lectura, ¿por qué crees que las de ahora, por ejemplo, vas a la primaria y ya los niños ya no leen? ¿Por qué crees que sea? Bueno, creo que todo ha avanzado, todo ha avanzado tan rápido y es difícil para la lectura ser estimulante como lo es un videojuego, como lo es un iPad, como lo es un iPhone. Todo este tipo de entretenimiento, los colores visualmente a los niños les atrae demasiado, son adictivos. Y claro que si tú le preguntas a un niño que todavía no ha desarrollado totalmente su cerebro, ¿qué prefiere? Pues claro que va a preferir dulces a vegetales. Lo mismo sucede con el entretenimiento que consume, prefiere consumir videojuegos, algo rápido, en lugar de una lectura. Aunque no todas las lecturas son igual de densas. Yo pienso que un acercamiento pueden ser las novelas juveniles o también los cómics, pueden ser un gran inicio en algo que puede desarrollarse en algo mucho más grande. Ok. ¿Cómo crees que, bueno, siguiendo la misma pregunta, ¿cómo crees que podría haber un como retroceso en esto de la tecnología, que los niños prefieran eso? ¿Sería ya por el tipo de crianza o porque los adultos, o sea, los padres no relacionan a los niños con la lectura desde un principio? Pienso que es un problema multifactorial. Definitivamente hay tantos puntos a considerar. Realmente los padres sí le prestan menos atención a los niños, pero es algo por decisión propia de los padres o porque el mundo ha avanzado tan rápido que ni siquiera tienen tiempo, ya sea por economía, ya sea por energía, lo que sea. Yo conozco muchos padres que quisieran prestarle más atención a sus hijos y no pueden porque tienen que sostener un hogar. Y eso es difícil porque también cuando llegan a la casa están cansados, tal vez de una doble jornada, y ya no pueden atender al niño con la misma energía, entonces le dan un iPad. Claro. Eso creo que es lo que sucede hoy en día. Sí. Bueno, tomando este punto que mencionas de la economía, ¿crees que, o sea, ya yendo más para allá, más allá, ¿crees que la clase económica influye para que alguien no quiera leer o de que alguna persona crezca letrado o no? O sea, eso de que dices de que los padres no le enfocan la atención a los niños y que es mejor darles una tableta que un libro, pero ¿crees que esto depende si una persona es letrada o no? Definitivamente tiene que ver, tiene relación, pero no es el factor determinante. Claro. Creo que si una persona no puede tener el estómago lleno, es más difícil pensar en filosofía, es más difícil pensar en astrología, en matemáticas. La conversación se torna a qué voy a comer mañana. Entonces, uno puede acostumbrarse a cualquier cosa menos a no comer. Entonces, en ese aspecto yo pienso que sí es un factor muy importante, pero no es determinante totalmente. Las carreras, estas ramas de las ciencias sociales están llenas de personas que podían darse el lujo de estudiar algo así, que no es una carrera de la que puedas vivir plenamente, como lo es una ingeniería o
la abogacía, y actualmente, bueno, por lo menos en nuestra generación hay personas que somos personas que somos hijos de obreros, o sea, ya como por ejemplo mis padres pues son personas de no una clase alta, pero tampoco como se era antes, que estaba más común, pero también hay una gran variedad de clases sociales en nuestra generación. Entonces, ¿crees que vayamos mejorando en ese aspecto de que ya más personas tienen acceso a la literatura? Fíjate que hace poco comencé con una lectura muy interesante. No tenía ni idea de lo que me esperaba, no sabía que iba a ser tan denso, pero comencé con Virginia Woolf. Ah, claro. De hecho, tenemos unas preguntas de eso, adelante. Exacto, con una habitación propia. Justamente. Fue complicado, la verdad, entenderle un poco, pero es una crítica muy fuerte y guarda relación con eso que decimos. Una persona no puede pensar en cultura si no cena rico. Y es la comparación que hace en el mismo libro Virginia entre una cena donde puede permitirse todo el vino que quiera y otra donde no. Y no es lo mismo, no es claro. lo mismo, no se disfruta igual y creo que no son las mismas condiciones para todos. Y afecta no solo a mujeres sino a hombres también. Claro. Realmente es un tema a tratar. Yo siempre he pensado que hay que luchar contra eso. Siempre es una ola que va en contra el tener un factor económico, la verdad que no te ayuda, es difícil. También Virginia habla de cómo las mujeres no solamente trataban este tema de pobreza, sino que también, además, escritoras como Jane Austen, que escribían sus libros, pero además atendían los labores del hogar, los labores domésticos. Entonces, es una carga muy difícil. Yo por eso pienso que hay que luchar. Siempre hay que luchar por crear algo. Sí, bueno, en ese aspecto también Virginia relacionaba mucho, bueno, más adelante vemos eso, lo de Virginia Woolf, porque también es parte de este proyecto, ese libro justamente. Pero cambiando de pregunta, ¿crees que México es un país con un poco gusto por la literatura? ¿Crees que es un país que no es muy aficionado a eso como otros países? ¿Y por qué crees que sea? Pues definitivamente no se inculca mucho la lectura en los jóvenes aquí en México. Sí es un aspecto cultural, pero también tiene que ver con todo lo que rodea a una persona, su contexto. Si tú ves a tu papá trabajar todo el día, pues nunca va a tener tiempo de tomar un libro, de relajarse. El poco tiempo que tiene lo usa para descansar. Sí es difícil y sí estamos por debajo de otros países en promedio de libros leídos. Creo que también por eso es importante apoyar algunos medios de comunicación para que difundan la cultura. Yo tengo una amiga también que se dedica a difundir las ferias culturales alrededor de todo el país y apoyar este tipo de eventos creo que nos ayudan a luchar. Claro. La verdad, yo soy de Sinaloa y honestamente no me tocaba ver mucha gente alrededor de mí que adorara la literatura. Pero eso creo que no es un impedimento, más bien creo que es una oportunidad de reafirmarte quién eres. Yo no tengo que ver a mi alrededor cómo son las personas para saber quién soy yo. Eso pienso. Claro. Bueno, ¿quieres continuar? ¿Crees que haya potencia? Sí. ¿Crees que haya potencia de que la gente lea cada vez más por gusto en vez de por obligación? Definitivamente. Yo creo que el panorama pinta bien, porque los libros se están poniendo de moda. De nuevo. Y aunque la gente sea que lee por moda o incluso ni siquiera lee y solo compra libros para coleccionarlos, creo que apoya, de alguna forma apoya. Yo preferiría que fuera moda a que no fuera moda. Es mejor y creo que la gente está viendo los libros como un accesorio que se ve cool. No sé si has visto celebridades, no sé, que salen caminando
¿Con sus libritos? Con sus libritos. O sea, se ve muy padre y creo que esa clase de accesorios van a ir creciendo en popularidad. Y aunque ya penetró más en la cultura estadounidense, acá no tarda en llegar. Esperemos. 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 Bueno, es que siento que ya es repetitiva, pero ¿qué consejos le darías a los padres para que le hagan la lectura divertida a los hijos? Y no lo vean como castigo, vaya, porque, bueno, Sí. somos contemporáneos, pero yo me acuerdo que, bueno, a mí no, pero unos amigos les decían, ay, pues te voy a castigar y vas a leer este libro. Y odiaban leer y era de, yo prefiero que me castiguen así leyendo libros, para ser honesta, pero pues a ellos no les gusta. Sí, en mi casa, justamente en mi casa, hacían eso con mi hermana, de que nunca le gustó leer, y como yo siempre leí, es como que ponte a leer con tu hermana, y lo veía como castigo, entonces ella nunca ha terminado un libro, jamás en su vida ha terminado un libro, y aunque los inicie, siempre se queda como a 1 o 2 capítulos, entonces como que siempre lo vio como un castigo, entonces que... Pues puede ser que suceda esos aspectos, Sí. pero me parece que en ocasiones se mitifica la palabra leer. A veces a la gente le asusta leer. No sé si suena muy retador. La verdad es que todo el mundo lee de forma consciente o inconsciente. Cuando estás buscando el número de tu compañera en el celular, cuando estás viendo una noticia en Twitter, estás leyendo. Todo el mundo lee todo el tiempo. Sí. Solamente no todos se sientan con un libro o una novela a leerlo conscientemente. Pero en mi casa yo manejaba una relación con mi padre un poco de carrilla. O sea, como que nos bromeábamos, él y yo, y muchas ocasiones cuando era mi cumpleaños yo le pedía una pelota de fútbol o le pedía algún juego, un videojuego que quería, y en lugar de eso me regalaba un libro. ¡Qué padre! O sea, lo hacía en forma de broma, de verdad, porque me regalaba cualquier cosa, o sea, nada que ver. Regalos chuscos, vaya, o sea, 10 años y me regalaba el Don Quijote de la Mancha, así, versión original. No, pues, no, era difícil, pero fue como un acercamiento muy sano, en el sentido de cómo lo toma uno. Sí. Entonces, también si te castigan leyendo, obvio vas a crear estigmas contra la lectura, pero también creo que encerrarte en que la lectura no te gusta, pues es lo mismo que ver una película que no te gusta y decir que todas las películas son malas. Sí. Entonces hay que ampliar el panorama. Yo siempre he pensado que la gente no toma el hábito de la lectura porque no ha tenido ese momento clic en donde encuentra esa lectura que lo cambia todo. Sí. Y para encontrar esa lectura pues hay que leer. Entonces por eso invito a la gente siempre a leer, no con un predilecto ni con un prejuicio, siempre con ojos de amateur, siempre con ojos de curiosidad para saber qué tal. Tú puedes ir a la biblioteca y realmente escoger un libro no porque sabes nada, sino porque te gusta la portada. Sí. O sea, la portada me gustó, me pareció muy padre el dibujo, el arte que tiene. Lo tomo y termino leyendo un autor peruano que nunca voy a volver a ver. Y te gusta y es una experiencia sana también. Te ayuda a conocer y ampliar tu conocimiento. Sí. A la biblioteca y realmente escoger un libro no porque sabes nada, sino porque te gusta la portada. Sí. O sea, la portada me gustó, me pareció muy padre el dibujo, el arte que tiene. Lo tomo y termino leyendo un autor peruano que nunca voy a volver a ver. Y te gusta y es una experiencia sana también. Te ayuda a conocer y ampliar tu conocimiento. Sí. Como figura de redes sociales, ¿tú crees que las redes sean un gran factor para que la gente ya no tome libros? Porque hay muchos que dicen, yo sí leo en el celular, pero de pronto te llega un mensaje de WhatsApp, la notificación de Instagram, alguien ya te dio like ahí en Facebook. ¿Crees que eso influye? O sea,
Sí, en dejar de leer. O sea, yo, para ser honesta, prefiero pues un buen libro así en físico porque me es más pesado en PDF, ajá. Y lo peor es que esa forma más accesible. Y hay gente que prefiere las Kindles, ajá, pero tampoco me gusta. Y no sé, me distraigo más así que dejo el celular a un lado y ya. Solo somos el libro y yo. ¿Tú crees que influye? O sea, es tu chamba, vaya, estar en redes, o sea. Bueno, honestamente, confieso que tengo una adicción con el celular muy grave, muy grave. O sea, tengo un problema. De verdad, yo antes de entrar a mi casa tengo que dejar mi celular en el auto. Así de grave, porque no quiero saber nada, no quiero que me llegue ninguna llamada. Simplemente me gusta desconectarme. Y siempre que tengo el celular, lo voy a tomar. Lo voy a tomar para checar un mensaje, para checar lo que sea. Es de verdad un problema que tengo, pero al mismo tiempo el acto de leer, por eso me parece tan importante, porque es un acto de rebeldía ante toda la sociedad que quiere atraer tu atención, porque si sabes que los celulares están diseñados para captar tu atención, los colores que utilizan, las redes sociales siempre te muestran ese pequeño chispazo de dopamina que al final termina siendo adictivo y no puedes parar y terminas scrolleando 2 horas. Entonces creo que el decir basta y tomar un libro es una forma de ser rebelde hoy en día también. Pues ya como conclusión a este tema de las preguntas así acerca de la literatura en general, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere dedicarse a redes sociales, pero más en este aspecto, enfocando este aspecto de la literatura y la promoción de esta misma? Principalmente les recomendaría que lo hicieran bien. Eso es lo que yo diría siempre. Por favor, háganlo bien. Y si no sabes lo que es hacerlo bien, te falta leer todavía, porque hay cosas que están bien hechas y hay cosas que están mal hechas. Y yo creo que en las redes sociales, más cuando hablamos de algo tan especial como son los libros, creo que merecen cierto respeto, en el sentido de que los libros no son un simple objeto de uso y desecho, sino que en muchas ocasiones son vidas, son obras que toman toda una vida. Y no estamos hablando de que toma una vida normal, sino que toma la vida de alguien que probablemente es un genio. Por eso creo que darles atención al detalle es muy importante. No solamente leer y leer y leer y leer, porque es el problema que me parece con las redes sociales. Simplemente leer. Leer por leer por leer. Retos literarios de 100 libros al año, que no está mal si lo puedes hacer, pero si no te da tiempo de reflexionar sobre el libro, claro, yo prefiero leer el mismo libro bueno 100 veces. La verdad, me parece más valioso raspar siempre con ojos distintos. ¿Dónde pueden encontrarte las personas que van a ver este podcast y quienes quieran descubrir más de tus recomendaciones acerca de libros? Bueno, pues me da mucha pena, pero la verdad me pueden encontrar en los libros de Luis. Ya todos te conocemos. en los libros. Ya todos te stalkeamos. Qué pena, ya me voy. No, es broma. En los libros de Luis. Los libros de Luis. Es el mismo nombre que utilizo en Instagram y en TikTok. Muy bien. Okay. ¿No tienes página en Facebook? No, en Facebook no tengo. Sí me han pedido. ¿En YouTube? No, es que me cuesta la tecnología. Claro. O sea... Solo en TikTok e Instagram. Y muy forzado, muy difícil. Volviendo al tema ya como final de Virginia Woolf, que vamos a hacer una dramatización que va a continuar este podcast. Vamos a hacer una dramatización del capítulo 2 de Una habitación propia, justamente. Según el libro, a lo que tú leíste, ¿cómo interpretaste y cómo crees que haya sido la situación de las mujeres en la literatura
según lo que escribe ella misma, porque no sé si no sé si yo entendí bien, pero como que está dando una conferencia y es como un escrito acerca de la conferencia, según la versión que yo leí. ¿Cómo crees que era antes para las mujeres la educación y la literatura? Esto mismo. Pues era muy complicado. La verdad era bastante complicado. Si mal no recuerdo, uno de los pasajes que menciona Virginia Woolf en el libro de Una habitación propia es que al momento de recaudar dinero para abrir una institución que educara solamente a mujeres, a duras penas consiguieron 30,000 libras. Claro. Menos, no me acuerdo muy bien la cantidad. Pero eso nos dice que la gente no está interesada en que las mujeres tengan se educaran, sí. A eso, más el factor, como decimos, de los deberes domésticos que muchas veces se les son impuestos a las mujeres, quieran o no quieran, pues les complica el tiempo y la dedicación que le pueden hacer a un libro. Por eso también es curioso, y eso es lo que me gustó de Una habitación propia, porque yo no sabía por qué se llamaba Una habitación propia. Sí. Hasta que obviamente se trata de tener el poder económico para poder tener tu habitación propia. Sí. Es bastante brillante, la verdad, me gustó mucho eso. Ajá. Y pienso que no la han tenido fácil, especialmente autoras que llegaron a revolucionar como Jane Austen, que decíamos en una época donde las mujeres de verdad no tenían voz ni voto, y además los deberes domésticos, que también por eso generalmente solo se veían novelas, porque podían escribir capítulo tras capítulo y tener el tiempo para dedicarle un poco diario a su hogar. Ajá, exactamente. Sí. Bueno, justamente del tema económico, hay una parte del libro en la que dice que solo puede permitirse la educación o tomar en un café sin estar contando las moneditas, porque es como que su tía le dejó un dinero, entonces ella de ahí podía dedicar tiempo a estudiar y no estar comprometida simplemente con el hogar. Entonces sí me parece un punto muy importante justamente de habitación propia, y es un libro que nos llamó mucho la atención, nos gustó, y por eso lo escogimos como tema de podcast. ¿Cómo crees que fue antes en el contexto de ese libro, cómo crees que haya sido antes en general para hombres y mujeres la promoción de la lectura? ¿Cómo crees que era la accesibilidad a la lectura antes? Pues también en el mismo libro de Virginia lo plantea, que hubiera sucedido si hubiera existido una Janet Shakespeare, ¿no? Algo así. Ajá. No me acuerdo muy bien. Que sí, como una hubiera hermana. tenido el mismo talento, la misma habilidad con la pluma que el mismo William Shakespeare, pero que no hubiera tenido las oportunidades por el hecho de ser mujer. Exacto. Y creo que a lo largo de la historia nos hemos perdido muchísimas autoras, definitivamente, por eso. No, Sí. Totalmente hemos perdido muchísimas. Y está padre también que haya resurgido nombres que no eran tan populares, como Elena Garro, que realmente estaba oculta en la literatura mexicana. Pizarnik también es sumamente popular. Gabriela Mistral también es muy buena. A mí me gusta mucho Idea Vilariño y me gusta muchísimo Peri Rossi. Yo creo que son mis dos favoritas. Sí, bueno, actualmente llegó el apogeo del feminismo hace unos años, y entonces con él resurgieron mucho la literatura de las mujeres. Y bueno, Habitación Propia, ¿tú lo considerarías un libro feminista? Porque, bueno, yo tuve una maestra en la prepa que justamente nos recomendó ese libro, de que no, si quieren iniciar a cuestionarse al feminismo, en general para hombres y mujeres nos recomendó mucho Una habitación propia. Y ese es un libro de leer sencillísimo, o sea, puedes leerlo fácilmente y vas a entender el punto de la autora, o sea, vas a replantearte cosas, y yo justamente como mujer también me lo replanteé. Entonces, ¿cómo crees que haya resurgido la literatura? O sea, ¿qué opinas de que haya resurgido de esta forma? Me sorprendió cuando lo comencé, sí, porque no había leído nada. Yo pensé que iba a ser una novela. Sí. Una novela, ¿sabes? Sí. Como,
inicio, desarrollo, conclusión. Sí. Va a estar interesante, va a tener aspectos tenebrosos, no sé, me parecía el título oscuro, una habitación propia. Yo pensaba que iba a ser un poco terrorífico. Algo turbio. No que fuera a ser realmente literatura feminista. Yo sí lo consideraría, hasta puede ser un manifiesto de feminismo, la verdad. Sí. Yo no diría como tu maestra que es fácil de entender. A mí se me complicó, honestamente. Sí. Tuve que recurrir al contexto para entender por dónde nos estaba guiando. Sí, sí, pues justamente ella misma en la obra dice que va a plantear varias cosas. Bueno, llega un capítulo, un párrafo en el que dice que no voy a... Si ponen atención, creo que es el inicio del capítulo 2, si ponen atención voy a contarlos algo. Y ya al final tienen que darse cuenta. Entonces es algo que te va diciendo poco a poco en la obra, pero no te das cuenta hasta que la terminas. Es algo de lo que está ahí, pero no te das cuenta. Y justamente también cuando, bueno, yo había leído a Virginia Woolf antes de la recomendación de la maestra, había leído su novela que se llama Flush, no sé si la has leído. No. Es muy buena. Y yo también pensé que era una novela así, y cuando la maestra dijo de que, ay, es feminismo, es como que, ¿en qué aspecto? Entonces ya lo leí, es algo completamente diferente a lo que estaba acostumbrada a leer de autoras femeninas como Jane Austen o como Mary Shelley o Agatha Christie, y más que nada las autoras de poesía. Es algo completamente diferente y es un libro que pues, yo pienso que todas deberían de leer. Entonces no sé qué opines tú acerca de si, o sea, tú se lo recomendarías a otros hombres así, o sea, no hombres o mujeres en general, a hombres. ¿Tú se lo recomendarías? Definitivamente sí lo recomendaría, porque independientemente de la ideología feminista que obviamente carga el libro, es una forma brillante en la que lo presenta. Claro. Creo que no importa tu ideología, la forma en que te lo muestra Virginia es brillante. Claro. Y también menciona eso en el libro, que una gran obra no tiene realmente sexo, en el sentido de que puedes conectar con ella, seas hombre o seas mujer, algo como ser un escritor no binario. Algo así plantea en la obra y creo que lo logra muy bien, porque yo siendo hombre pude entenderla completamente y creo que también tiene mucho talento para plasmar sus pensamientos tal cual, porque al principio me pareció una tormenta, saltaba su mente de un lado a otro y sí te daba un mensaje, pero te decía otras 5 cosas en medio. Que te complicaba la comprensión del mismo. Dice muchas cosas al mismo tiempo, piensas en todas y es difícil de leer. Sí, pero creo que también esta corriente del feminismo se venía planteando desde hace muchísimo. A mí me sorprendió con Elena Garro, claro, porque toda su obra marca una inconformidad con el género femenino, específicamente en México. Y eso es algo que a mí me recordó mucho a la familia mexicana, porque si tú escuchas a tu abuela, conversas con ella, te va a decir generalmente la misma historia de que, ay, mi abuelo me llevó. Cosas que hoy en día no son permitidas y que son un abuso, obviamente, pero antes estaban tan normalizadas en un México y las mujeres tenían tan poca voz que realmente si no hay voz, si no hay micrófono, no hay oídos. Entonces, que hoy estén resurgiendo esas autoras a mí me parece muy importante, porque tener una comprensión amplia nos permite crear un pensamiento crítico. Claro. Bueno, ya contrastando ahorita que metes la literatura mexicana de mujeres, Frida Kahlo, ¿cómo la tomarías? Como alguien, bueno, está mucho este debate de que si Frida Kahlo era feminista o algo así, pero yo personalmente no considero que haya transmitido un mensaje así como Elena Garro o como Virginia Woolf. Entonces no sé si quieres darnos tu opinión ya para finalizar acerca de sus escritos, si es que has leído alguno. Yo no era tan fan de Frida Kahlo, la verdad no era nada fan, pero una amiga me mostró todo lo que había de ella y honestamente su simbolismo, el que representa hoy en día,
sin duda sí representa feminismo, porque se ha deformado su discurso. Realmente su discurso no me parece feminista, me parece como un ser humano luchador. No me parece que tanto inclinado al feminismo, sino como ser humano, qué tanto estás dispuesto a luchar por la vida, por el amor. Claro. Porque Frida Kahlo pues recibió muchos accidentes, estuvo en la cama durante mucho tiempo, y creo que todo eso le permitía transmitir una fuerza y coraje, no solo a sus pinturas, sino también a sus diarios, que también la forma en que escribe no es majestuosa, no es la más linda, pero creo que es fuerte y va directo al grano, claro. y no puedes juzgar a todos con los mismos ojos. Entonces, a mí me parece Frida Kahlo un ejemplo, porque cuando yo tengo algún problema médico, la verdad siempre recuerdo el piernas para qué las quiero si tengo alas para volar. Eso a mí me parece una frase verdaderamente brillante, inspiradora, fuera del feminismo, fuera de todo, como ser humano. Claro, era una persona pues resiliente, ¿no? Esto es lo que transmite su obra. Y a la vez, pues bueno, personalmente lo que hemos leído acerca de eso es triste, ¿no? Aún así sufrió mucho, como dices, de amor y de enfermedad, pero aún así siguió siendo una persona que se dedicó al arte. Y pues ya, bueno, con esto pues ya finalizamos. No sé si mi compañera quiere agregar algo más. No, estoy bien. Gracias. Bueno, te queremos agradecer mucho por aceptar participar en nuestro podcast, en nuestro proyecto, y pues ha sido un gusto y muchas gracias. No, el gusto ha sido mío, muchas gracias por invitarme. Saludos a todos. Ahora, una lectura dramatizada de un fragmento del capítulo 2 de Una habitación propia. El escenario, si tenéis la amabilidad de seguirme, había cambiado. Y os pido que imaginéis una habitación como millares de otras, con una ventana que daba por encima de los sombreros de la gente, los camiones y los coches, a otras ventanas, y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en letras grandes, pero nada más. Porque aquella visita a Outreach, el almuerzo y la cena habían levantado un torbellino de preguntas. ¿Por qué los hombres bebían vino y las mujeres agua? ¿Por qué era el sexo tan próspero y el otro tan pobre? ¿Qué efecto tiene la pobreza sobre la novela? ¿Qué condiciones son necesarias a la creación de una obra de arte? 1,000,000 de preguntas se insinuaban a la vez, pero necesitaba respuestas, no preguntas, y las respuestas solo podían encontrarse consultando a los que saben y no tienen prejuicios, a los que se han elevado por encima de peleas verbales y la confusión del cuerpo, y han publicado el resultado de sus razonamientos e investigaciones en libros que ahora se encuentran en el British Museum. Si no se puede encontrar la verdad en esos estantes del British Museum, donde me pregunté tomando un cuaderno de apuntes y un lápiz, ¿esta es la verdad? había el volumen del catálogo y los 5 puntos suspensivos indican 5 minutos separados de estupefacción, sorpresa y asombro. ¿Tenéis alguna noción de cuántos libros se escriben al año sobre las mujeres? ¿Tenéis alguna noción de cuántos están escritos por hombres? ¿Os dais cuenta que sois quizás el animal más discutido del universo? Yo había venido equipada con un cuaderno y lápiz para pasarme la mañana leyendo, pensando que al final de la mañana habría transferido la verdad a mi cuaderno. Pero tendría que ser yo un rebaño de elefantes, una selva llena de arañas, pensé recurriendo desesperadamente a los animales que tienen fama de vivir más años y tener más ojos. Para llegar a leer todo esto, necesitaría garras de acero y un pico de bronce para penetrar esta cáscara. ¿Cómo voy a llegar nunca hasta los granos de esta verdad enterrados en una masa de papel? Me pregunté, y me puse a recorrer con desesperación la larga lista de títulos. Era lógico que la sexualidad y la naturaleza trajera médicos y biólogos, pero lo sorprendente y difícil de explicar es que la sexualidad, es decir, la de las mujeres, atrae a agradables ensayistas, novelistas de pluma ligera, muchachos que han hecho una licencia, hombres que no han hecho ninguna licencia, hombres sin más calificación aparente que la de no ser mujeres. Algunos de estos libros eran, superficialmente, frívolos, chistosos, pero muchos en cambio eran serios y proféticos, morales y exhortadores. Bastaba leer los títulos para imaginar a innumerables maestros de escuela
innumerables clérigos subidos en sus tarimas y púlpitos, hablando con una locuacidad que excedía de mucho la hora usualmente otorgada a discursos sobre este tema. Era un fenómeno extrañísimo y en apariencia, llegada a este punto, consulté la letra H, limitado al sexo masculino. Las mujeres no escriben libros sobre los hombres, hecho que no puede evitar acoger con alivio, porque si hubiera tenido que leer primero todo lo que los hombres han escrito sobre las mujeres, luego todo lo que las mujeres han escrito sobre los hombres, el aleo que florece una vez cada 100 años hubiera florecido 2 veces antes de que yo pudiera empezar a escribir. Así es que, haciendo una selección perfectamente arbitraria de una docena de libros, envié mis hojitas de papel a la cesta de alambre y aguardé mi asiento, entre los demás buscadores del óleo esencial de la verdad. ¿Cuán podía ser el motivo de tan curiosa disparidad? Me pregunté, dibujando ruedas de carro en hojitas de papel provistas por el pagador de impuestos inglés para otros fines. ¿Por qué atraen las mujeres mucho más el interés de los hombres que los hombres el de las mujeres? Imaginar la vida de los hombres que se pasaban el tiempo escribiendo libros sobre las mujeres. ¿Eran viejos o jóvenes, casados o solteros? ¿Tenían la nariz roja o la joroba en la espalda? De todos modos, halagaba vagamente saberse el objeto de semejante atención, mientras no estuviera enteramente dispensada por cojos e inválidos. Así fui, reflexionando, hasta que todos estos frívolos pensamientos se vieron interrumpidos por una avaricia de libros que cayó encima del mostrador enfrente de mí. Ahí empezaron mis dificultades. El estudiante que ha aprendido en Oxbridge a investigar sabe, no cabe duda, cómo conducir un buen pastor por su pregunta, haciéndole evitar todas las distracciones hasta que se mete en su respuesta como un cordero en su redil. El estudiante que tenía al lado, por ejemplo, copiaba asiduamente fragmentos de un manual científico, extraía, estaba segura, pepitas de mineral puro cada 10 minutos más o menos. Así lo indicaban sus pequeños gruñidos de satisfacción. Pero sí, por desgracia, no se tiene una formación universitaria. La pregunta, lejos de ser conducida a su redil, brinca de un lado a otro, desordenadamente, como un rebaño asustado perseguido por toda una jauría. Catedráticos, maestros de escuela, sociólogos, sacerdotes, novelistas, ensayistas, hombres sin más calificación que la de no ser mujer persiguieron mi simple y única pregunta: ¿por qué son tan pobres las mujeres? Hasta que se hubo convertido en 50 preguntas, hasta que las 50 se precipitaron alocadamente en la corriente, y ésta se las llevó. Había grabado notas en cada hoja de mi cuaderno para mostrar mi estado mental. Voy a leeros unas cuantas, encabezada cada página el sencillo título Las mujeres y la pobreza, escrito en mayúsculas. Condición en Edad Media de hábitos de la isla de Fiji, adoradas como diosas por sentido moral más débil de idealismo de mayor rectitud de habitantes de la isla del sur, edad de la pubertad entre atractivo de ofrecidas en sacrificio a tamaño pequeño del cerebro de subconsciente más profundo de menos pelos en el cuerpo de inferioridad mental, moral y física de amor de a los niños de vida más larga de músculos más débiles de fuerza atractiva de vanidad de formación superior de opinión de Shakespeare sobre opinión de Lord Birkenhead sobre opinión de Dean Inger sobre opinión de la Brute sobre opinión Dr. Johnson sobre opinión de Mr. Oscar Brown sobre... Aquí tomé aliento y añadí al mar. ¿Por qué dice Samuel Butler? ¿Los hombres sensatos nunca dicen lo que piensan las mujeres? Los hombres sensatos nunca hablan de otra cosa, por lo visto. Dice Pope. La mayoría de las mujeres carecen de carácter. Y dice la Bruyère. Les femmes sont extrêmes, elles sont meilleures pour que l'homme. Las mujeres son extremas, ellas son mejores o peores que los hombres. Una contradicción directa entre dos observadores atentos que eran contemporáneos. ¿Se las puede educar o no? Napoleón pensaba que no. El doctor Johnson pensaba lo contrario. ¿Tiene un alma o no la tienen? Algunos salvajes dicen que no tienen ninguna. Otros, al contrario, mantienen que las mujeres son medio divinas y las adoran por ese motivo.
Algunos sabios sostienen que su inteligencia es más superficial y que su conciencia más profunda. Goethe las honró, Mussolini las despreciaba. Mirara donde mirara, los hombres pensaban sobre las mujeres y sus pensamientos diferían. Era imposible sacar nada en claro de todo aquello. Decidí, echando una mirada de envidia al lector vecino, que hacía limpios resúmenes a menudo encabezados por una A, una B, una C, tanto en que mi cuaderno se amotinaba en locos garabatos de observaciones contradictorias. Era penoso, era asombroso, era humillante. Se me había escurrido la verdad entre los dedos. Se me había escapado hasta la última gota. Bueno, Bueno, hasta aquí nuestro reporte, Gaby. Mua.